Hola, Parashat Tzav, que es la parashá que nos acompaña esta semana en el orden de las lecturas que tenemos de nuestra Torá, se vuelve a tocar la temática de los sacrificios, de los korbanot, temática de la cual ya hablamos cuando analizamos la parashá de la semana pasada, que es Parashat Vaikra. Es como que esta viene a complementar y de alguna manera a terminar de cerrar esta parashá. En rigor de verdad, gran parte del libro de Levítico, como mencionamos, este tercer libro de la Torá, toca la temática de los korbanot, de los sacrificios. Inclusive explica con gran detalle quién la tiene que realizar, y al entrar en toda la instancia de los sacrificios como parte del rito que caracterizaba aquella época, también entra en los detalles del ropaje y los atuendos que llevaban adelante los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes, cómo tenían que operar. Eso, en definitiva, sin ninguna duda, es un aspecto central en todo el nivel del rito. Una de las preguntas respecto de esto es respondida por muchos rabinos, por supuesto, y entre ellos yo quisiera citar en este caso a el rabino Jonathan Sacks. Es un rabino, de mucha trascendencia en nuestro tiempo, fue el rabino jefe de Gran Bretaña y de todo el grupo del Commonwealth, y él sostiene que el hecho de que se expliquen con gran detalle todos los sacrificios está diciendo que detrás del acto del sacrificio, en su tiempo, por supuesto estamos hablando de una costumbre cúltica que se establecía hacía más de 2000 años, tenía que ver con una obsesión del pueblo de Israel de nunca perder racionalidad en aquello que se hacía. Voy a explicar un poquito más esto porque me parece una idea bastante interesante respecto de nuestra religión, nuestra tradición y sobre todo en función de nuestro tiempo y los tiempos que corren alrededor nuestro en tantas otras culturas. La explicación es que en realidad están todos los detalles para que sea exactamente así y nadie en una suerte de tratar de avanzar en la experiencia religiosa y en el fanatismo incrementar el número de sacrificios, sacrificar mucho más. Este rabino, este autor, Sacks, lo que plantea es que, la explicación del número de sacrificios y que cómo tenía que hacerse es para mantener que el orden de esos sacrificios no cambie y no se modifica. Es más, en otros textos de la literatura rabínica y por supuesto en la literatura bíblica, encontramos sugerencias de profetas, más adelante de autores, que sugieren que a lo mejor los sacrificios podían ser reemplazados por las palabras, ¿no? Que los sacrificios, más adelante finalmente va a ocurrir así, sobre todo después de la destrucción del Beit HaMikdash, de la destrucción del segundo templo en la época de los romanos, donde no se instauraron más sacrificios. Lo que se instauró fue el desarrollo de las plegarias, que las palabras podían ser aquellas que reemplazaran a los sacrificios. Pero fíjense qué interesante, ¿no? En realidad, nada más racional en una situación de conflicto o en una situación de dolor o de desesperación, como situaciones que tanto vivió el pueblo judío a lo largo de toda su historia. Las palabras son una manifestación de racionalidad excelente. Por ejemplo, la tradición judía, explica este autor, nunca planteó el hecho de que si estamos viviendo un momento de angustia, hagamos más sacrificios y más sacrificios. Y de pronto hacer sacrificios donde de pronto se riegue todo en sangre. Es como que de pronto la cantidad obsesiva de sacrificios, alguno podría pensar, llegaría a convencer a Dios de que finalmente tenga misericordia por nosotros y nos salve de la situación dolorosa. Nosotros no encontramos cuando se destruye, por ejemplo, el Beit HaMikdash, en el año 586 con los babilónicos atacándonos a nosotros no notamos si la Torá no registra que se duplicó, se triplicó o se aumentó siquiera el número de sacrificios que se hacía. Las voces de los autores de que había otras actitudes que podían ser caras al sentimiento de Dios también se multiplicaban. Decisiones que tenían que ver como, por ejemplo, si el pueblo quería pedir perdón a Dios porque ese era su sentimiento y por lo cual pensaban que estaban sufriendo, podía tener que ver con el ayuno, podía tener que ver con la súplica, podía tener que ver tal vez simplemente con la reflexión y con la situación del duelo. En fin, había un montón de caminos que no llevaban al judío
en sus momentos medievales y por supuesto en sus momentos antiguos, a tener que exagerar el elemento del rito donde se inundara todo con sangre para poder sentir que los dioses, en el caso de la tradición judía, que el Dios de Israel estaba escuchando sus súplicas. Es fantástico porque, fíjense, cuando se destruye el sagrado templo de Jerusalén, uno podría imaginar que en ese momento, frente a la desesperación de lo que significó, no sé, podían haber elegido o diseñado algún tipo de responsa religiosa en la cual hubiera muchísimos más sacrificios. Estaban perdiendo la tierra y sin embargo la respuesta de la tradición judía es más academias, más estudio, más análisis, más tzedaká, más entrar en la propia identidad, pero nunca recurrir a situaciones en las cuales estás sacrificando y llevando adelante elementos cúlticos religiosos hasta sus situaciones de extremo. Es maravilloso porque esto, que en la tradición judía felizmente para nosotros no ocurrió, sí ocurrió en otras culturas, algunas aborígenes inclusive, respecto de la cantidad de sacrificios que llevaron básicamente a donde se sacrificaran cuerpos y seres humanos de una manera totalmente sin control. Entonces, cuando leemos este texto, algunos podemos pensar, bueno, es una costumbre arcaica, antigua, se llevaban adelante los sacrificios, pero la tradición judía siempre se armó de paciencia para mantener la racionalidad. Y cuando se sintieron maduros respecto de su propia identidad y su vínculo con Dios, dejaron de sacrificar animales, ni hablemos de seres humanos que hacía rato que se había abandonado, y las palabras, los pedidos, los ruegos, las súplicas, los ayunos reemplazaron ese deseo de llegar a Dios para poder tener una vida más completa, más feliz y más tranquila. Es maravilloso que esta racionalidad siempre prevaleció frente a las tentaciones del abuso y simplemente la pérdida del control. Ojalá que nosotros podamos también actuar así en momentos de nuestra vida. Nunca perder la racionalidad para que encontremos de verdad soluciones a aquello que nos está angustiando. Pensémoslo. Shabbat Shalom para todos.